Pues, Egunon, ya hemos empezado y Vale. bueno, estamos con un buen amigo que ahora se presenta. Buenas tardes a todos y a todas las que estáis viendo el canal de mi amigo Juan Carlos. Me llamo Marcos, soy de Santander, cántabro, graduado en ciencias políticas y bueno, he estado políticamente activo en diferentes sitios, ahora mismo no estoy en ninguno, pero siempre interesado por la actualidad política y sobre todo por Cantabria, ¿no? Desde una perspectiva cantabrista. Sí, has estado en varios proyectos. Si quieres hacer una explicación en general de tu implicación tanto en el plano teórico como práctico. Sí, bueno, a nivel de militancia, pues desde chaval, desde que estaba en el instituto, pues ya no, empecé a estar en diferentes cosas. Me acuerdo que me empecé a politizar con la cuestión de la guerra de Irak y pues tenía yo 14 años todavía y fue lo primero que me movió a mí de la conciencia. Y después en diferentes historias estudiantiles. Y ya más, de un poquitín más mayor, ya me impliqué en el primer colectivo cantabrista en el que estuve, que era Revuelta, una organización juvenil, organización juvenil cantabrista de izquierdas y de diferentes tendencias, digamos, dentro del cantabrismo y dentro de la izquierda. Y después ya más a nivel de partido político, participé del surgimiento de Podemos, tanto en Cantabria como a nivel estatal, y llegué a estar en el Consejo Estatal de Podemos, en la dirección estatal de Podemos, la primera, la que se formó en 2014, y en la primera dirección autonómica de Podemos Cantabria también, donde ejercí como secretario político y bueno, dirigí un par de campañas de las generales y una de las autonómicas. Y después de eso sí que participé también de la creación de un proyecto político nuevo llamado Cantabristas, un partido eh, cantabrista de espectro amplio de izquierda, y ahora no estoy activo en el proyecto, pero bueno, el proyecto sigue adelante con otros compañeros y bueno, espero que salga bien. Y a nivel intelectual, pues nada, yo eso, estudié políticas, después sí que no he seguido mucho a nivel de vida académica, pero sí que suelo escribir en prensa, en diferentes medios digitales en Cantabria, o en mi blog, o en mis redes, y bueno, me gusta mucho ir plasmando un poco mis ideas en diferentes textos escritos y demás. Digamos que yo como vizcaíno, mi relación con Cantabria fundamentalmente ha sido de vecindad, aunque suene un poco mal, era como Sí. las murallas aquellas de entrada, las murallas negras de Mordor. Eso para mí era en cierta medida de Ontón para allá, aunque Sí. estuve en el mes de julio del año 94 en Loredo, en un camping. Y bueno, pues un día le pregunté a mi padre, oye, ¿eso de enfrente qué es? Y me dijo, Santander. Y él y yo pues nos fuimos y nos tomamos unas rabas, estuvimos ahí por el frente marítimo. Es curioso porque 10 años después, en el año 2004, estuve en las campañas de las europeas y como Óscar Cartasuna estuvimos con Concello. Concepto, sí, Sí, sí. estuvimos con. Había dos representantes a los que yo les di mis datos y de ahí nunca tuve ninguna interacción. Lo cual no sé si tomarlo como simbólico. eh, este espectro en el ámbito partidista de la política en el sistema de partidos en Cantabria, la política de ser cantabrista y de izquierdas no ha tenido, no sé si viabilidad o encaje, es una circunstancia complicada, sobre todo también incardinando en el propio origen de la comunidad y lo que ha venido después. Sí, yo mencionabas Concejo, yo en Concejo no, nunca llegué a participar porque bueno, además me pilló muy joven y en 2004 creo que era Europa de los Pueblos, puede ser, ¿no? Sí, La coalición en la que fuisteis, con Euskal Cartasuna, con Concejo y no sé si estaba BNG, no me acuerdo ya quiénes eran. Y creo que Concejo tardó poco en no desaparecer, pero sí en desaparecer, digamos, de la actividad política. Entonces, para 2004 yo creo que estaban ya un poquitín hacia abajo, tampoco lo digo con sí, seguridad. algunos Sí, sacaron en el PRC. sí, hombre, no diré muchos, pero hay
varios cuadros políticos, incluso representantes públicos del PRC hoy en día, en diferentes ayuntamientos o tal, que han estado en el Concejo o en otras organizaciones nacionalistas cántabras previamente. Y la cuestión del soberanismo cántabro de izquierda, sí, es una cuestión... Ha habido diferentes proyectos. El primer proyecto que hubo claramente nacionalista cántabro en la historia contemporánea, después del periodo de transición, fue ANAC, la agrupación nacionalista de Cantabria, que lo fundó Rafael de la Sierra, Sí, que falleció, un histórico personaje que falleció hace no demasiado. sí, Que a luego fue mano mediados de derecha 2019. sí, luego fue mano derecha de Revilla muchos años en el PRC y no funcionó. En esa misma época también surgió ICU, una alternativa que no era puramente cantabrista, pero sí tenía postulados en cierta manera soberanistas cántabros, pero estaba más ligada a la izquierda, que en Castro tuvo varios concejales, quiero recordar, y bueno, se presentó a las autonómicas y tampoco tuvo suerte. Y después, hasta en los 90 surgió Conceju, que tampoco tuvo representación, vamos, quedó muy lejos de obtener representación. Y después de Conceju, hasta que surgió Cantabristas, no volvió a haber otro partido como tal de izquierda cantabrista. Pero creo que durante los últimos 20 años más o menos, bueno, no llega a 20, pero desde que Revilla llegó a la presidencia la primera vez, que fue en 2003, el PRC ha ido creciendo cada vez más, atropando bases electorales de la izquierda y del cantabrismo. O sea, yo creo que el PRC es un poco partido atrapado todo dentro del espectro del cantabrismo progresista, por decirlo así, pero también llegando a espectros de la derecha conservadora no muy reaccionaria, por decirlo así. Entonces, creo que en eso sí que ha sido hábil, muy hábil Revilla durante los últimos años en ir vaciando las bases de los partidos de izquierda en Cantabria, porque solo hay que ver la evolución del voto en las últimas décadas, las últimas elecciones, para comprobarlo. Y ir haciendo, y creo que el PRC ha ido mutando también a la vez que iba cogiendo bases electorales provenientes de partidos de izquierda como el PSOE, o incluso de partidos a la izquierda del PSOE, como Izquierda Unida o después Podemos, y votos y cuadros del nacionalismo cántabro de izquierdas, ha ido también mutando en sí mismo. Y ahora es un partido que prácticamente representa todo el amplio espectro del cantabrismo político existente en Cantabria. Lo que no se sabe es cómo eso va a... O sea, yo creo que hay un espectro amplio que tiene he escuchado críticas de gente cercana al Partido Socialista, vamos, incluso echándose encima una especie de crítica de ¿para qué le hicimos a presidente a este? Pero si nos ha desangrado la base, nos ha quitado cuadros, nos ha quitado votos, una de estas quejas habituales. Hablo de memoria, pero en 2003, cuando Revilla es elegido presidente de Cantabria por primera vez, el PRC creo que tenía 6 diputados y el PSOE 13, creo recordar. Y en las siguientes elecciones, en 2007, las tornas se volcaron y el PRC creo que llegó hasta 12 diputados y el PSOE bajó a 7. O sea, se volcaron totalmente las tornas. Y ahí el PSOE creo que no fue consciente de lo que estaba creando, en el sentido de que, pues sí, al final Revilla fue capaz, con su habilidad comunicativa y su capacidad de leer por dónde respira la gente en cada momento, fue capaz de ir vaciando las bases del PSOE. Y ya te digo que también desde más de partidos de más a la izquierda del PSOE, porque hay voto de... Vamos, mira, cuando yo estuve en Podemos en 2015, las elecciones generales de diciembre de 2015, la campaña, como sabíamos que el PRC nos iba a presentar a las generales, la planteamos muy claramente para captar votantes del PRC en las autonómicas que nos votaran a nosotros en las generales, y nos salió bastante bien, porque pasamos de tener en las autonómicas, las elecciones autonómicas de 2015 Podemos en Cantabria obtuvo 28.000 o 29.000 votos, y en las generales obtuvimos 62.000. Y muchísima parte de ese voto vino del PRC. Sí, ya se pudo ver en redes sociales gente destacada del PRC haciendo activismo para el voto hacia Podemos. Hicimos una campaña más destinada, más focalizada, de hecho elegimos como lema la voz de Cantabria, y toda la campaña estaba como focalizada en el mensaje de que los cántabros tenían que tener una voz en el Congreso español, que los partidos tradicionales nunca se la habían dado y demás. Y hicimos mucho más hincapié en ese ámbito que en el ámbito de
no sé, de mensajes de izquierda tradicional, por decirlo así. Ahora finalmente la han encontrado en José María Mazón. Sí, bueno, a ver, sí. Claro, yo no soy del PRC, ¿no? Tengo divergencias con el PRC, pero Hombre, es verdad que, es si verdad que es no la primera tuvieras vez que hay partido. divergencias estarías afiliado en el PRC. Eso Claro, es claro. lógico. Pero es verdad que es la primera vez que hay un partido estrictamente de ámbito cántabro que tiene presencia en el Congreso de los Diputados y a mí me parece positivo, ¿eh? Luego, también, más allá de verlo como un fenómeno solo cántabros, creo que es indudable que también forma parte de un proceso que se está dando lugar en el Estado español estamos en la época con mayor presencia de partidos de ámbito subestatal de la historia de la democracia desde el régimen de 78. Hay partidos hasta provinciales como Teruel existe. como Teruel existe, y creo que es un fenómeno que expresa el descontento de muchas comunidades, muchos territorios con el centralismo del Estado español, sobre todo con Madrid. Mismamente, creo que fue ayer en mis redes sociales, conversando por esta polémica artificial totalmente creada del tema del Prat, de si hay que ampliarlo o no ampliarlo. Yo creo que todavía recuerdo cuando decían que vergüenza, no se puede hacer vuelos intercontinentales desde el Prat, tienen que pasar siempre por Madrid. Pues ahora están con que no vamos a ampliar el Prat porque la cigüeña no sé qué o la ranita, pobre ranita. Bueno, pues cosas que, bueno, hay que decir para oponerse porque viene bien electoralmente, o eso creen. Y salía un riojano diciendo: oye, esto que no quieren los catalanes, que me lo traigan a La Rioja, que somos gente muy agradecida. Y yo le repliqué: sí, ya, pero esas franquicias políticas en Madrid no dan de vuelta el cariño que les dais. Y dijo tal cual. Al revés, vamos, no suelen dar ningún cariño de vuelta. Yo siempre recuerdo que el famoso Bárcenas del PP fue senador por Cantabria sin haber pisado Cantabria prácticamente en su vida. Aquí no le conocía a nadie. Y cuando estaba de senador por Partido Popular, estaba de senador por Cantabria. Y mira cómo salió. Sí, creo que yo mismo, llevando ya 11 años de continua presencia en Cantabria, creo que tengo muchos más trienios que Bárcenas. Sí, seguro, eso sin duda. Pues lo que sorprende es eso, que bueno, yo mismo puedo tener una posición en algunas cosas críticas con el PRC, por ejemplo, cuando fue la investidura de Pedro Sánchez, pues se dijo muy claramente el asunto de no, es que no queremos coincidir con los catalanes, el separatismo y esto. A ver, no. Yo puedo entender que, por ejemplo, pues digas, si los catalanes son fundamentales a la hora de la investidura, luego, cuando se negocie la renovación de la financiación autonómica, que se puede hacer por elemento territorial, elemento poblacional, pues hombre, Cantabria puede tener una posición de debilidad si no hace valer su voto en el Congreso de los Diputados. Un discurso así yo lo puedo entender y seguro que los cántabros pueden entender, hay que presionar, pero hombre, poner en primera línea esto de la bandera, el hecho nacional y todo esto, pues a veces puede llevar a que todavía no hay una suficiente penetración del elemento cántabro hasta tener suficiente peso, incluso para un diputado del PRC. Sí, esa es una de las cuestiones que me separan en parte del PRC, por ejemplo, ¿no? Porque es verdad que todavía está muy presente el hecho de... Luego por otro lado tienes que el PRC es el impulsor de la ley que aprueba el lábaro como símbolo reconocido del pueblo de Cantabria. Sí, bueno, de eso te podría contar, pero primero sí que decir que el PRC, claro, al final Cantabria pues no es el País Vasco en el sentido de la identidad territorial, ¿no? De las personas que habitan en Cantabria. Quiero decir que... Sí, ni del espectro electoral. Tampoco, pero que en Cantabria la mayor parte de la gente se siente española y se siente cántabra a la vez, pero como identidades que no se oponen en ningún caso, que son complementarias y que están en un nivel jerárquico casi igual, pero sí, tú eres Cantabria región, España nación. Exactamente, ¿no? Entonces creo que Revilla siempre ha sabido leer eso y luego en función de cómo es el clima social de la época, cuando
cuando la irrupción de Podemos, por ejemplo, Revilla no hubiera dicho eso el PRC. Yo estoy convencido, pero claro, en 2019, cuando se produce la investidura, ya estábamos metidos en una vorágine de surgimiento de la ultraderecha españolista de Vox y de una derechización y radicalización hacia la derecha y hacia el españolismo del discurso político a nivel social que creo que Revilla leyó y dijo, joder, pues aquí no podemos quedar como los que vamos de la mano con los independentistas catalanes que quieren romper España y tal, porque parte de mi base electoral eso no lo iba a comprender. Entonces siempre van jugando un poco a ese equilibrio de somos cántabros y queremos lo que Cantabria merece y demás, pero somos leales a España y no queremos que nos puedan asociar a según qué partidos, a según qué proyectos políticos. Creo que esa es un poco los equilibrios que tienen que jugar. Lo que yo no sé es cómo eso después evolucionará cuando Revilla no esté, porque dentro del PRC Sí, algún día que hay gente que piensa más parecido a esa línea y gente que piensa de otras formas. Sabemos todos que algún día el relevo de Revilla sucederá. Así, entre tú y yo, hay una novela escrita por mí que se llama Butinsar en honor de Merozzi, en el que se da la sucesión, y hay una sucesión escrita y relatada ahí. Formalmente sucede a mediados del año 2020 porque está escrita en julio del año 19, con lo cual ni siquiera aparece el bicho, ni las mascarillas, ni nada. Pero bueno, son cosas que pasan y no sé si habrá gente que se acercará a leerla. Es sorprendente porque, claro, el personaje de Revilla, cuando surge para la política en general, en el año 75-76, una de las primeras cosas que hace, supongo que por haber estudiado en Bilbao, es pedir un concierto provincial para Cantabria. El manifiesto de los 100, el famoso manifiesto de los 100. Está incluido en uno de los puntos. Durante esos primeros años estuvo a partido en piñón con el PNV, estuvo en mítines con Garaycochea. Sí, eso iba a decir, que creo que hubo mítines, ¿no? Que participó en mítines del PNV por aquella época. Sí, tanto en Santander como en Vitoria. Sí. Pero luego la evolución de las circunstancias y... Bueno, también a finales de los años 80, no sé si a la gente le importará ya porque es un tema que está clausurado, la conllevancia ha triunfado, pero en el 87 ganó una candidatura independiente en el Valle de Villaverde, entonces Villaverde de Trucíos, y hubo un choque con el entonces gobierno de Ormachea por si se les dejaba a los de Villaverde hacer un referéndum o no, a ver de dónde querían ser. Que ahora está otra vez un poco de actualidad porque hay problemas con los servicios de sanidad y demás y están el difunto he leído estos días a gente de Villaverde que querían formar parte o que les facilitaran que tuvieran la sanidad vasca, algunos que querían pertenecer al País Vasco, ahí también está el debate un poco el abierto, difunto Pedro Mari Yaguno Artolapizzi, que fue alcalde del Valle de Villaverde, en una entrevista decía claramente que ellos se sentían cántabros porque es un municipio de Cantabria, pero que en el fondo quien les daba los servicios era Vizcaya. Claro, era País Vasco, Vizcaya. Sí, no, es curioso que Revilla se formó intelectualmente en la Universidad de Deusto, ¿no? Yo creo que fue. No, en Sarrico, en Económicas. Y cómo ¿no? Ahí tuvo contactos con gente del nacionalismo vasco y cómo pudo eso haber influido en su bueno, cuando creó la DIC en 76, el manifiesto de los 100, luego el PRC y todo el proceso autonómico que hubo en Cantabria. Y cuando antes que hablaba de ANAC, el proyecto de Rafael de la Sierra que no salió bien, un día Revilla contaba hace no demasiado, pues poco después de morir de la Sierra, contaba, me acuerdo en un programa de La Sexta que cuando de la Sierra se fundó su partido político, el ANAC, la Alternativa Nacionalista, pues que Revilla dijo que no, que el regionalismo sí, pero que el nacionalismo no y tal, entonces que cada uno se fue un poco por su lado en ese momento. Yo creo que Revilla, por un lado, nunca ha sido nacionalista, quiero decir que nunca, o sea, siempre se ha sentido español, siempre ha tenido un proyecto de pertenencia a España sin duda y de adscripción nacional española. Y por otro lado, o sea, eso a nivel ideológico personal suyo, y por otro lado, a nivel táctico estratégico, ambas, siempre también ha pensado que en Cantabria pues no hay posibilidades o no hay material. No hay sustrato. Eso es, no hay material para hacer una especie de PNV a la Cántaro o una izquierda independentista o soberanista, o sea, y bueno, en parte de la historia ha dado la razón, a nivel político me refiero a nivel de bueno, pues que ha tenido éxito, claro.
eso es indudable. Sevilla hace años que es la persona que marca la política en Cantabria, incluso antes de ser más votado, que no lo fue hasta las últimas elecciones, pero aún así era Sí. quien marcaba un poco el El debate primer siempre. partido en Cantabria lo fue en las de 2019. Sí, sí, en las últimas, eso es. Lo cual es curioso porque Jesús Lainz seguro que lo conoces, ¿verdad? Sí, hombre, un afamado castellanista, que Sí. bueno, a veces se escondía un poco, pero sí. Acusa al PNV de ser el responsable de la existencia de Cantabria, ni más ni menos, para destrozar a Castilla. La inventó, ¿no? Sí, Se sabe muy poco sobre la cuestión cántabra, pero la cuestión del regionalismo, el autonomismo cántabro, e incluso el federalismo cántabro, ya en la Segunda República hubo un debate muy rico sí, en la el prensa de amigo Bernardo Cantabria. Colsa tiene un par de libros. Tiene un par de libros sobre ellos interesantes y primero se produjo bueno, desde el año 31 que se proclama la República hasta que estalla la Guerra Civil hay un debate muy intenso en varios periódicos cántabros sobre la cuestión de qué tipo, claro, la República se proclama como un Estado integral, una fórmula muy un poco original, pero en la que supuestamente según iba pasando el tiempo, pues cada provincia o cada grupo de provincias podían ir constituyéndose en entidades autónomas y tal, y entonces ahí hubo un debate sobre cómo ser autónomos, ¿no? Y Así muchos como malentendidos, problemas, había gente que porque defendía Cantabria con Castilla, otros que defendían Cantabria sola, más incluso a gente que defendía Cantabria con Asturias. Había muchas propuestas diferentes, sí, pero desde Madrid había una visión ciertamente más cortoplacista a la hora de establecer prioridades. Tenían más sí, sí, presente cuáles eran las posibles alianzas para la gobernabilidad que algo claro. más duradero. No es por desviar el tema, pero hombre, No, pero es un poco lo que pasa, todo el es un mundo poco lo que podría pasa. entender que si Navarra hubiera sido aceptada dentro de la realidad del Estatuto de Estella, De las pues no formas, claro. sería descabellado pensar que los requetés en el 36 hubieran No podido hubieran ido, luchar con los gudaris, claro, no hubieran hubieran ido con los podido franquistas. ser tropas leales a la República. Pues es posible, sí, es posible, porque al final, bueno, pues sí, los gudaris en el País Vasco también eran pues, gente Al católica, fin y al gente que... cabo, la derrota del Estatuto de Estella fue parte de la reconfiguración dentro del calismo. Estaba entonces el jaimismo, con el que el PNV había ido a las elecciones del 31, y claro, esas cosas, bueno, pues pudieron ver, por ejemplo, que Cantabria votó mayoritariamente durante la República a opciones de derecha, en Sí, general. Eso sí, incluyendo a diputados como Santiago Fontespina, con que Espina, era que era... de cariz que regionalista o tenía un cierto elemento que esa querencia de, bueno, pues luego se podría ver con el tiempo. Fuentespila se presentaba por ARI, Agrupación Regionalista o Regional Independiente, si no recuerdo mal, y él sí, él, en estos debates que te hablaba que había entonces en la opinión pública de Cantabria, siempre se defendía una opción propia de Cantabria. Y es verdad que Cantabria sí que a nivel de la entonces provincia de Santander solía ganar las opciones a la derecha, pero en los núcleos industriales tipo Torlavega, Reynosa y en Santander, que entonces era diferencia hoy, solía ganar la izquierda. En Santander había Sí. una fuerte presencia de la izquierda republicana, pequeño burguesa, o sea, había una base social de pequeños propietarios, artesanos, cuestiones así. Y era una sociedad diferente a la que después se construyó cuando ganó el franquismo la guerra. Sí. Y del Partido Republicano Federal de Santander, o de la Izquierda Federal de Santander, es de donde sale el proyecto de Estatuto Cántabro Castellano, llamado Cántabro Castellano no porque quisieran un estatuto que comprendiera lo que hoy entendemos por Castilla y León y la provincia de Santander de entonces, sino porque hablaban de un estatuto de lo que comprendiera la provincia de Santander y los municipios de las provincias anexas a la entonces provincia de Santander, hablaban del norte, se referían a las provincias a la zona norte de las provincias de Burgos y Palencia, que en sus municipios por un porcentaje de votación que creo que era el 80%, decidieran unirse a ese proyecto de estatuto cántabro
porque claro, la base del republicanismo federal era muy municipalista, entonces Sí, y hablaba además muy- hay un elemento que la gente se suele olvidar bastante. Se suelen fijar para lo malo hacia Vizcaya, el tema de Villaverde de Trucíos, pero se olvidan que cuando hace Javier de Burgos en 1833, aquel mal invento que fue premiado con un ministerio para el propio autor, Peñamellera y Ribadedeva, dijeron, era bastante sentado. durante todo el siglo XIX, dijeron, nosotros somos Cantabria, Sí, sí. dejad que nos metamos donde queramos. Y bueno, hasta que ha quedado olvidado el asunto. Y al sur, Pero evidentemente, no sé si sabes que el escudo, el de Peñamillera, no lo sé, pero el escudo de Ribadedeva tiene. Joder, no me acuerdo exactamente cómo es, pero tiene presencia de elementos de cántabros en su escudo todavía, y, recordando. y el hecho Recordando de cuál es la capital de la Vega de Paz. Todo el no, mundo no te sabe digo. que la capital verdadera, auténtica, es Espinosa de los Monteros. Espinosa, sí, sí, claro, claro, por la parte de Burgos, sí, sí, claro, Claro. claro. Claro, claro. Y luego Que no está en y zonas Cantabria de la montaña formalmente. palentina. Zonas de la montaña palentina con mucha cultura musical y tema lingüístico también, mucho más propio de la Sí, cultura el cántabra. entorno de Aguilar de Campoo, también por Sí, aquella sí, toda zona. esa zona. Sí, eso es una cuestión que está. Bueno, a ver. No es una cuestión que yo tenga como entre mis prioridades políticas, por decirlo así, pero sí es una cuestión que, bueno, no está. Es parte de la memoria. Hace unos años, no muchos, 3 o 4 años, no sé. Escribió. Creo que era el alcalde de Espinosa de los Monteros, escribió una carta al director que salió publicada en el diario Montañés, en la que mencionaba los lazos históricos de su municipio con Cantabria y cómo todavía se seguía recordando allí pues todos esos lazos que les unen a Espinosa con el resto de valles pasivos y con Cantabria en general. O sea que todavía debe estar presente allí, sí, esa memoria de la que hables. Y por eso me sorprende cuando la única vinculación que hace Revilla siempre mira habitualmente hacia Asturias. El hermanamiento, Sí, Astur-Cántabro de toda la vida. Hombre, también ha habido una relación muy clara hacia el este, hacia Vizcaya y también a esos municipios que no están en Cantabria y que hicieron parte o pudieron haber hecho parte porque claro, no pudo entrar muy bien en vigor aquel estatuto cántabro-castellano, aunque bueno, en no, claro. Santander durante el periodo que pudo hubo unas ciertas delegaciones de grupos de Burgos, de Palencia. Sí, además, bueno, es que el proyecto de Estatuto Cántabro del 36 se presentó en la Diputación Provincial de Santander en junio del 36. A finales de junio, no me acuerdo bien las fechas, pero a finales de junio. Entonces, claro, poco después estalla el golpe de Estado y no hay tiempo material. Pero sí que a partir de septiembre, octubre del 36 se forma el Consejo Interprovincial de Santander, Palencia y Burgos, que se llama así un poco por lo mismo, porque las zonas leales a la República era la provincia de Santander entonces y unos pocos pueblos de la zona norte de Burgos y Palencia, que precisamente es la zona pues históricamente más cántabra. Y desde octubre de 36 hasta agosto de 37, que cae el territorio cántabro en manos de franquistas, realmente se autogobierna de facto Cantabria, con muchísimas, vamos, pasa en otros sitios también, pasa en Asturias con el Consejo de Asturias y León y pasa en Aragón, el Consejo de Aragón. Vosotros ya teníais el estatuto aprobado, entonces era otra cosa, pero en Cantabria de facto se produce un autogobierno y durante esa época ahí se multiplican el tema del debate del hecho identitario cántaro y de la cuestión de la autonomía y se empiezan a publicar artículos y editoriales sobre todo en el Cantábrico, que era el diario más leído entonces en Cantabria, pidiendo ya el estatuto de autonomía o incluso hablando ya del país cántabro como Estado federado dentro de la República Federal Española. O sea, había ahí Sí, imagino muchísimos que debates. influiría bastante el hecho de que hasta ese momento, hasta no constituirse el Consejo Interprovincial, era un debate teórico, pero después ya es un debate práctico, porque Sí, sí, tienes las piezas encima de la mesa y ya lo ves algo más tangible. exacto, exacto, claro. Y de ahí Y bueno, pues está todo el sueño negro, pesadilla del franquismo, en el que desapareció el nombre de Cantabria, cualquier pareciera, es una impresión mía, que todo ese hecho de haber votado a la derecha, a las derechas en general, en la Segunda República y después haber estado del lado leal a la República, llevó un sí. plus
a la hora de reprimir el territorio de Cantabria y su gente. Sí, sí, provincia traidora, ¿no? Sí, que había una Al especie final, de todo el mundo ojeriza daba por hecho, especial. todo el mundo daba por hecho que Cantabria iba a caer en manos franquistas, pero no fue así. Por diversos factores, o sea, en parte hubo evidentemente resistencia popular, pero también hubo factores de, no soy historiador, no me lo sé bien, pero en Santander en concreto hubo un factor de suerte, puede decir así, o casualidad, porque hubo un militar que estaba en el regimiento de Santander que tenía como el compromiso de sublevarse, al final no se sublevó y bueno, el caso es que quedó en manos republicanas y aquí hubo mucha represión y bombardeos. Hubo un bombardeo famoso en Santander, en el barrio obrero de Santander, que murieron 80 y tantas personas. Y luego hubo mucha represión. Campos de concentración. Se conoce poco todavía sobre la historia, pero hubo bastantes fusilamientos, Sí, bastantes gente encarcelada. Y luego lo que dices, que sí, que se borró de un plumazo todo ese debate que estaba surgiendo, se borró de un plumazo, claro. Aunque por ejemplo en la Magdalena en la Magdalena ahora se está estudiando sobre eso, sí, sí. Ahí hay fue un un campo de campo concentración ahí. campo de concentración con miles de personas. Y en la Plaza de Toros también hubo gente, y en el cementerio municipal de Santander se fusiló mucha gente, y luego, bueno, en muchos pueblos de Cantabria, claro. Pero que durante el franquismo hubo un intento de que, por parte de propias autoridades franquistas locales, no me acuerdo en qué sitio, si era de Cabezón de la Sal, no me acuerdo bien, de que la Diputación Provincial se pasara a llamar Cantabria en vez de Santander. Eso, en los años 60 pasó eso. Incluso, o sea, Sí, que creo haber leído algo. incluso durante el franquismo todavía permaneció vivo esa memoria. Luego ya hasta fue cuando surgió el estallido de las reivindicaciones autonomistas, que funcionaron un poco como la reivindicación de la autonomía funcionó un poco como la gran demanda sobre la que se inscribieron muchas otras, demandas de tipo económico, de tipo social, de tipo de derechos civiles, de libertades políticas. Un poco se condensaron en la demanda de autonomía, de descentralización, y ahí sí que volvió el hecho cántaro con toda su fuerza, ¿no? Y hubo ese choque entre los pro-castellanos y los pro-cántabros, un poco remedando ese debate del 36-37. Sí, aunque es verdad que por lo que yo he leído del debate que se produce en los años de la transición y luego lo que ves de la gente que apoya una opción y la que apoya otra, en los años 30 estaba más dividido, más dividida la opinión pública que en los años 70. En los años 70 creo que la gente que defendía el hecho autonómico, aparte de Castilla, era bastante mayoritaria. Luego surgió una organización llamada CECA, que era de partidarios, de gente partidaria de formar parte de la comunidad de Castilla, pero la mayor parte de esa gente era gente de la burguesía santanderina, de gente con dinero, Sí, gente que venía del antiguo régimen político es y no tuvieron implantación social apenas, y creo que ahí sufrieron una derrota que no esperaban, porque además Cantabria no estuvo prevista en ningún momento desde Madrid, no entró en el mapa preautonómico, se le pusieron mil trabas y se tuvo sí, que ganar con mucha, así primero es. en la calle y después ayuntamiento a ayuntamiento y con mucho trabajo. Sí, ahí se suele recordar a Ambrosio Calzada desde Cabezón de la Sal como Sí, sí. elemento impulsor de todo Ahí, aquello. eso pasó en agosto del 77, en el Día de la Montaña, que hace poco ha sido el de este año. Y ese agosto de 1977 se presenta al público en Cabezón de la Sal el organismo unitario para la autonomía de Cantabria, que está formada por ADIC y todos los partidos de izquierda del momento, por decirlo así, y más sindicatos y alguna otra organización. Y después se produce una manifestación que había sido la más numerosa en Cantabria hasta entonces, que era una manifestación con 20.000 personas recorriendo las calles de Santander pidiendo la autonomía en agosto del 77, que acaba con agresiones policiales y demás. Y creo que ese tipo de reivindicaciones de fuerza no se las esperaban. Sí, son hitos que conviene recordar. Sí, porque Ciertamente, además en Cantabria están, o sea, es algo que yo siempre les achaco al PRC y al propio Revilla, ¿no? Que nunca, creo que les ha faltado siempre como dar más peso a todas estas. tener Últimamente, mejor elaborado el últimamente, relato. sí, últimamente lo están haciendo más. Hace unos meses dio Bernardo Colsa una charla Sí, para una la vi en YouTube. sobre esta cuestión, pero sí que, joder, que Revilla es una persona que con la llegada que tiene a nivel mediático y a nivel social, es una persona que podría contar todas estas historias, pero muy poco las cuenta, las ha contado muy poco y de formas un Luego poco, bueno, también tienes problemas a la hora
De la misma manera yo tengo problema, ya puedo decir que es pasado, porque en el año 2015 hice una recuperación de textos míos de más de 100 páginas que podían ser formato libro, tipo ensayo, y se lo Sí. presenté a Tantín. Y bueno, pues estuvieron mareando la perdiz después de estar firmado el contrato durante años y años yendo a cuatro caminos, qué tal está, no está, y al final me acabo diciendo la heredera Sí. que no lo iban a sacar. Ah, Así que ok. un libro que iba a haber sido sobre el cantabrismo, unas reflexiones, documentos que podían haber tenido su impacto para la reflexión, pues no quisieron sacarlo. Y Ahora estamos en otro un... libro que Sí. sacó, se presentó en la DIC y era de economía más que de política. Hablaba desde el 75 al 95. Yo no pude estar, pero me reservaron un ejemplar y lo compré. Decía una cosa pintoresca. Es Cantabria se crea como comunidad autónoma y durante sus primeros 15 años más o menos la gobierna una clase que no cree en la comunidad autónoma, como son todos los primeros presidentes, desde Entre Sotos, Fotos, Ormachea. el otro día, es que ahora te iba a contar que hay un medio digital a nivel autonómico, el diario Cantabria.es, en el que hace ya un par de años empezó una serie de artículos de una serie llamada Serie Cantabrismo, ¿no? Y está viendo varios bloques que en cada bloque se van analizando diferentes ámbitos de cómo ha evolucionado la autonomía de Cantabria. Bueno, primero de cómo se consiguió la autonomía y después cómo ha ido evolucionando la autonomía de Cantabria durante estos 40 años. Y, y la idea final, en teoría, también es que salga una publicación en formato de libros o la serie primero la coordinaba un periodista del diario que después no pudo seguir porque bueno, pues dejó su trabajo, fue a otro medio, y ahora la está coordinando Manuel Alegría, una persona que estuvo al principio en el PRC y en ADIC, y yo estoy participando con algún artículo, y el último artículo que se hizo de esa serie, que le hice yo, precisamente hablaba un poco, era como un artículo que hacía un recorrido sobre el sistema de partidos y desde poco antes de las primeras elecciones autonómicas hasta la actualidad. Y la primera parte de ese artículo precisamente era eso, lo llamé como la paradoja antiautonomista, porque precisamente quienes habían opuesto por todos sus medios a la autonomía de Cantabria fue quien les tocó gobernarla. Y eso se tradujo en un periodo de inestabilidad en la autonomía de Cantabria desde el 83, que son las primeras elecciones, hasta el 95, cuando gobierna, sí, eso, con Revilla, la primera vez que Revilla entra al gobierno, que hizo que Cantabria tuviera unos años ahí muy, muy, muy convulsos, porque claro, también luego el personaje de Ormachea y todo lo que sucedió ahí. Pero sí que perdimos Sí, años de desarrollo autonómico porque fuimos gobernados por gente que no creía en el autogobierno de Cantabria. con Eso, familias muy claras de Santander, por ejemplo, los Piñero y todos aquellos. Luis Piñeiro, los Lines, que antes hablas tú de Jesús Lines, hay una serie de familias provenientes o de la burguesía mercantil del siglo Que XIX. luego les verás implicados en el Ayuntamiento de Santander, en el Racing, en el Ateneo, en muchos sitios, en el tema del ferry. Es curioso porque el anterior alcalde de Piñeiro, no me acuerdo exactamente de este dato, pero el anterior alcalde de Santander, que luego fue ministro, Íñigo de la Serna, que además es de Bilbao, ¿no? Me parece, Sí. nacido de ahí, y la actual alcaldesa de Santander, que también es del PP, no tenían en su despacho como alcaldes y alcaldesa, no tenían una bandera de Cantabria. Ahora pues porque a veces cuando salen notas de prensa que se ve el despacho por dentro, pues se vea que está la bandera de Santander y la de España. Y desde hace unos meses ha puesto la bandera de Cantabria porque la alcaldesa actual, pero Sí. durante muchos años no estaba puesta dentro. No me sorprende porque para aquella capitalidad cultural europea de 2016 estaba puesta la bandera de Europa. Justo en la fachada del ayuntamiento está la bandera de España y justo encima, debajo del reloj, había una bandera de Europa. Que Sí, cuando se sí. supo que ya no iba a ser, desapareció. Santander se independizó de la Unión Europea, mucho antes del Sí. Brexit. El Santander sí. Y no ha desaparecido, no ha vuelto. Sí, 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 no ha vuelto, no. No. Y además, joder, es que Santander es una ciudad cuya élite gobernante, cuya élite económica está muy,
vive a espaldas de Cantabria, por decirlo así, ¿no? Y a nivel cultural y todo, siempre pues se patrocinan las ferias de abril, se patrocinan los toros, se patrocinan, pero se hace todo lo posible por ponerle frenos a todo lo que tenga que ver con cultura autóctona, desde cuestiones de folclore hasta cuestiones de bolos o otros deportes autóctonos o no sé, casi cuando el proyecto de la ciudad europea, de la cultura europea, me acuerdo que un cartel era Santander, capital de la cultura, no sé qué, y salía una chica bailando sevillanas y tal, y digo, joder. O sea, es como una ciudad cuya élite vive permanentemente a espaldas de Cantabria, y además que yo creo que tiene como vergüenza de ser cántabra, porque en Santander la élite gobernante le tiene mucha alergia a todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con zonas verdes, con parques, yo creo que lo asocian a lo cántabro como algo peyorativo, a lo rural como algo peyorativo, y ellos quieren como huir hacia lo moderno, lo cosmopolita, pensando que lo moderno y lo cosmopolita es todo lo que no tenga que ver con lo que es Cantabria, cuando al final no dejan de ser la misma élite de rancia de los últimos 80 años, pero bueno, es un poco yo creo que es un poco su punto de vista, y eso también es un lastre para Cantabria. Que por cierto, en las últimas autonómicas de 2019, un hito del PRC fue que en Santander, en las municipales no, pero en las autonómicas, ganó el PRC, quedó por encima del PP, que eso creo que es la primera vez que pasa. Y fue un hito importante. Sí, también en las municipales fue una putada grande que después del 95% de lectura de los resultados acabará perdiendo un concejal que era vital para el cambio político en la capital. Es que el PP conservó el ayuntamiento por 100 y pico votos, ¿eh? O sea, no fue por muy poco. Creo que es la vez que más cerca se ha quedado y no sé si volveremos a tener próximamente una oportunidad así, pero fue por muy poco, sí. Sí, el trifachito con el concejal Ceruti y con el de Vox y ya está. Ya tenían 14. Exactamente, sí. Con lo cual, a partir de ahora, claro, los retos son muchos. El desafío, yo creo que el desafío fundamental para una comunidad autónoma de régimen común es el de la financiación, que claro, normalmente se suele olvidar. La última negociación que se hizo fue en 2009, capitaneada por Jean Ridao, que bueno, ahora los catalanes no están para capitanear nada, pero claro, se supone que las negociaciones son cada 5 años. La de 2014 ni estuvo ni se la esperaba, la de 2019 tampoco. Claro, es que hemos tenido unos años de convulsión importante. Sí, pero las comunidades autónomas han seguido gastando, porque aunque no estaba previsto, son las depositarias de sanidad, de educación, servicios sociales. Tienen una deuda contraída con el Estado de manera conjunta, las 15 del régimen común, de cerca de 200.000 millones de euros. Claro, es que las únicas que podéis recaudar sois vosotros y los navarros, ¿no? Entonces, sí, con un régimen especial también, que luego está la cuestión del cupo y todo esto, pero aquí al final dependes de lo que te den. Y Cantabria tiene un reto en el sentido de que como la financiación pase a ser por población y no por coste de servicios, nos vamos a quedar mal. Entonces ahí es una cuestión importante, porque claro, un médico en un pueblo de montaña del interior de Cantabria no vale lo mismo que un médico en, no sé dónde decirte, que en Valencia, que la gente de los valencianos está muy por llevar la financiación a la cuestión poblacional. En Valderredible, en Potes, en poblaciones. Claro. Es que la realidad demográfica y geográfica de Cantabria pues es muy diferente a la de otras comunidades. Sí, lo suele decir Radilla, que de un lado al otro de Valderredible hay 50 kilómetros de una punta a otra. Sí. Pero claro, esa gente necesita que sigan los servicios como están y que haya más. O sea, entonces, me parece que es una de las batallas importantes que se juega Cantabria en los próximos años, sí, la cuestión de la financiación. Aparte de, evidentemente, pues el propio hecho institucional. Claro, son cosas sorprendentes el tema del Lábaro y paralelo el tema de la reforma del estatuto solamente para el tema de los aforamientos, que es una tontería menor, pero a ver, si abres el melón de la reforma del estatuto, todo. Hombre, un poco hay temas importantes que pueden ser. Cantabria tuvo una reforma del estatuto muy importante en el año 98
Sí, famoso Pacto de Carmona, 98-99. que ahí cambiaron los nombres del Ejecutivo, del Legislativo, se asumieron muchísimas competencias, bueno, hubo muchísimos cambios en esa. Pero después, en los años 2000, que hubo la mayor parte de comunidades autónomas del Estado español, afrontaron también procesos de reforma estatutaria fuertes. Cantabria se quedó un poco fuera de eso. Entonces, nuestra última reforma importante ha sido ya de hace más de 20 años, hace 23 años ya. Yo creo que nos va tocando, y sí que es verdad que cuando se abrió el melón de los aforamientos, que fue creo que una propuesta de Ciudadanos, si no recuerdo mal, que pues bueno, típica propuesta de Ciudadanos para hacer que vienen a regenerar la Y política. que los demás, por el qué dirán, se montan al Claro, carro. claro, a ver. Yo entonces estaba en Podemos todavía, claro, tú no te puedes oponer a que no haya aforamientos, porque al final, joder, pues bueno, desde mi punto de vista me parece bien que no haya aforamientos, pero... Yo no lo pero entiendo. Yo no lo nosotros entiendo propusimos... porque aforamientos no implican impunidad, sino simplemente un elemento garantista que viene del siglo XIX Sí, sí, respecto a que no. no pudieran empurarte como representante del pueblo, salvo en determinadas circunstancias. Porque Sí, sí. en el siglo XIX, si no hubiera habido aforamiento, le hubieran metido a cualquier representante popular pues problemas jurídicos para que le inhabilitan, y con lo cual ya estás cambiando la estructura interna de poder dentro de la institución. Sí, sí, claro, claro. Es decir, el aforamiento no es técnicamente un derecho No es del no es un privilegio, como se dice, eso, no es un ahí con eso estoy de privilegio, acuerdo. es un No es un derecho mío como elector, de Sí, sí. proteger a mi electo para que no me lo sustraigan arbitrariamente. Claro, no, y para que no tenga censura en el uso de la palabra, en el uso de su actividad institucional. Sí, yo con eso estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que ha habido en España una época de gran separación entre la ciudadanía y la clase política, y creo que la cuestión de aforamiento fue más como un símbolo de vamos a acercar la clase política a la ciudadanía, ¿no? Yo creo Pero que eso dentro lo de eso, podrían solucionar quitando la prohibición del mandato imperativo. sí, eso es otro melón a abrir. Pero dentro de eso yo te iba a decir que me acuerdo que en Podemos intentamos que se fuera más allá a nivel de... Porque nosotros nos presentamos en 2015 con un programa que hablaba de reforma del Estatuto de Autonomía, pero no se pudo porque, claro, hacía falta un consenso que no se dio. Pero creo que alguna vez se tendrá que abrir ese melón. Y luego la cuestión del Lábaru, que decía, el Lábaru salió adelante como símbolo identitario del pueblo cántaro, si no recuerdo mal, fue la fórmula que se eligió, con la oposición de la derecha, del PP y de Ciudadanos. Todavía no estaba Sí. Vox en la Cámara. Evidentemente Vox también son los primeros en oponerse, pero en aquel momento todavía no estaba. Y claro, se quedó como en un medio camino, que me parece bien que se haya reflejado como se le haya dado carácter oficial al símbolo, pero yo creo que no sé de qué forma habría que ir más allá. ¿Vale? Mi propuesta personal y mi propuesta política en los sitios donde he estado es que en un futuro la bandera de Cantabria sea la Lábaru, pero bueno, yo entiendo que todavía hay gente que se pueda sentir también identificada Sí, con la al fin y al cabo, ciudad. la bandera tradicional de Cantabria no deja de ser la de la provincia marítima. Sí, bueno, tradicional. Es una bandera marítima del siglo XIX. O sea, tampoco. Se han contado muchas historias que la llevaban mucho más al pasado de lo que realmente es. Porque se hablaba de ella. El mismo Revilla a veces habla de ella como de una bandera que llevaban los barcos que liberaron Sevilla de los musulmanes en el siglo XIII o XIV. Eso está demostrado que no es así. Luego también se habló de que la llevaban los barcos en el siglo castellanos en el siglo XVII y XVI. Bueno, el caso es que es una bandera marítima del siglo XIX que tampoco tiene gran historia. La cuestión, yo creo que el Lábaro ahora mismo a nivel social está mucho más extendida cada vez más que la rojiblanca, y para mí es una bandera que además representa más como la cuestión, como la identidad de Cantabria y la voluntad de autogobierno, porque es una bandera que nos retrotrae a un pasado, Sí. a esa conexión Y al que se produce final el entre la problema que Constitución tienes Nacional es el mismo que tienen en Asturias con su lengua. Puedes hacer una ley que defienda al asturiano, pero lo lógico sí. no es una ley, sino meterlo en el estatuto. Claro, eso es otro, pero eso es otro. Pero digo, el grado de garantía Pero jurídica no eso es tiene otro que ser tema. una ley, sino meterlo en el ente jurídico máximo Sí, que sí, es el sí. estatuto. Claro, que forma parte de la Constitución, si es que forma parte del entramado jurídico del Estado, los estatutos de autonomía, entonces eso tiene máximo grado de protección. Pero ya, o sea, yo estoy a favor también, evidentemente, que se metiera la protección
del cántabro, de las hablas cántabras, de la lengua cántabra, en el Estatuto de Autonomía. Y de hecho, en la reforma del 98 hubo un diputado, José Ramón Saiz, que ha escrito varios libros sobre la cuestión cántabra, que estaba en la UCA entonces, que lo propuso, meter el tema del cántabro en el Estatuto, pero no salió adelante. Lo que pasa es que voy con el Lábaru antes porque la cuestión del Lábaru es algo que ya está ampliamente aceptado. Claro, es algo que ya es una realidad. Ya. El tema de la lengua cántabra para mí es algo que hay que ir poco a poco. O sea, yo he formado parte de asociaciones de defensa de la lengua cántabra y yo creo que es algo que a nivel institucional tiene que ir, bueno, pues quizás yo pienso que primero en ayuntamientos, primero ir metiendo poco a poco, ir ganando peso y después en un futuro, claro, que forme parte del estatuto. Pero creo que lo del Lábaru es algo que se podría hacer ya, por ejemplo. O sea, y que tendría que formar parte de la próxima reforma que se haga. Y bueno, lo que pasa es que aquí, claro, como siempre se intenta tender hacia el consenso, a veces el consenso es imposible, porque hay una derecha que en cualquier más tímido avance, la gente de Ciudadanos, cuando se oficializó lo del Lábaru como símbolo identitario del pueblo cántabro, ya empezaron a decir que si eso era como el primer caso para acabar con Cataluña, que tal, bueno. Es un poco lo de siempre, pero van por detrás de la sociedad, pero consiguen frenar las cosas. Y eso es... La derecha española en Cantabria siempre ha sido un lastre para Cantabria, es así. Mismamente cuando entra Ciudadanos en Cantabria, en 2008 creo recordar, habla de retomar la unión con Castilla y Vox sigue hablando de provincia de Santander. Parece que le da sarpullidos satánicos el hablar de Cantabria. Sí. Es que en Ciudadanos luego un personaje llamado Rafael Sebrango que había fundado unos años antes un partido llamado La Unión, que básicamente cuyo diario básicamente se basaba en que Cantabria volviera a formar parte de Castilla, acabó en Ciudadanos, por ejemplo, esa persona. Y en Vox ya no te voy a decir nada, claro, esa gente no cree en Cantabria, nunca ha creído, pero es que yo creo que incluso dentro del PP hay gente que todavía sigue sin creer en Cantabria. Hay mucha otra que sí, pero hay gente que sigue sin pensar. Hay gente que no se cree del todo el autogobierno. Y luego está el problema también en la izquierda, o sea, la gente de izquierda es autonomista, es cántabra, está favorable al gobierno en su gran mayoría, ¿no? Pero luego las lógicas de obediencia hacia Madrid dentro de los partidos llevan también a muchos... Sí, por ejemplo, con este tensionamiento que ha habido en el periodo del confinamiento y después, cuando el modo automático, por decirlo de alguna manera, el piloto automático de la reacción del Estado ha sido centralista. Sí, claro, a ver. Obviando la realidad de que las competencias estaban en las comunidades autónomas. En parte cuando hay una cuestión de estas, ¿no? Una cuestión extraordinaria de estas, pues el Estado siempre, o sea, es lógico, políticamente es lógico que tienda hacia el centralismo porque, como decía Carl Smith, soberano es el que decide en el estado de excepción, ¿no? Y quien tiene donde recae la soberanía última en el Estado español es en España. O sea, las comunidades autónomas no son entes soberanos. Pero evidentemente tú como gobierno tienes que tener algún tipo de sensibilidad hacia comprender la realidad jurídico-administrativa que gobiernas, ¿no? Y al principio, evidentemente, el tic que hubo fue centralizar. Pero y es luego, que eso te lleva a un cuello de botella impresionante, que es desde el año 86 no hemos hecho ninguna campaña de vacunación, con lo cual si seguimos esta misma lógica nos damos cuenta de que no podemos vacunar a nadie porque no tenemos ni puñetera idea ni de cómo se vacuna, ni dónde se vacuna, ni qué demonios hacer, con lo cual al final te estrellas con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Hay comunidades autónomas llevan vacunando desde los años 80, son los que gestionan la sanidad en el día a día, los que tienen los centros sanitarios, los que tienen los ambulatorios y los que tienen los profesionales. No, si es que por pura practicidad han tenido que volver a devolver competencias a las comunidades porque si no era un caos, eso es lo que dices, ¿no? Era imposible de gestionar, claro. Si tú tienes unas entidades políticas jurídico-administrativas que son las que gestionan unos servicios y se las quitas de un día para otro en el momento que más difícil es llevar a cabo esa gestión, pues lo normal es que no vaya muy bien, claro. Pero sí, el tic ese de la recentralización pues está ahí, en España está ahí siempre y en la derecha es mucho más evidente, pero en la izquierda también lo tiene, está claro. Y luego si el PSOE está gobernando, pues claro, la gente del PSOE en su mayoría de cualquier comunidad pues no va a tender a no ir contra el gobierno central, entonces ahí pues se produce
unas lógicas de más de obediencia a Madrid que de reivindicación del autogobierno, de la autonomía que tú estás gobernando también, como pasa aquí en Cantabria, que el PSOE gobierna con el PRC. Sí, luego tienes cosas estas curiosas como en los debates sobre la pasiega, sobre Valdecilla, sobre quién paga, quién no paga, si tienen que adelantar, no adelantar, que si te lleva a los juicios, que si no. Son de estas cosas, son sorprendentes porque lo lógico sería diálogo, negociación, acuerdo, pero claro, como Cantabria, has comentado, bueno, son 500.000, 600.000 habitantes, a nivel general para los 350 diputados, pues tiene el peso que tiene. Y, claro. Salvo que haya una presión, en este caso ya hay un diputado que puede hacer una cierta presión, porque siempre hay elementos de equilibrio y siempre tienen que acabar sumando aunque solamente sea un diputado, pero cuando bueno, ahora más que nunca por la fragmentación política que hay, ahora un diputado a veces vale, bueno, eso es cierto. Por eso es importante estar presente. Y también sería importante que de una vez por todas el Senado se transformara en una Cámara Territorial de verdad, porque en las que las comunidades autónomas fueran los entes que tuvieran representantes como tales, como territoriales. Ahora es que se eligen senadores por provincias, es que no tiene ningún sentido el Senado como está organizado actualmente. No hay nada. Es todavía más grave porque las comunidades autónomas no son sujeto de elección ninguna. No, claro, no lo son, en ningún tipo de elección. En ningún tipo. Pero las comunidades autónomas deberían, por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, deberían poder formar parte de la elección de una parte del Tribunal Constitucional. Eso es algo que me parece evidente. Es curioso porque en la Segunda República se hacía así. Sí, y eso que no era un Estado federal, que era un Estado integral, como decíamos antes. Pero es que hay mucha gente que habla de España como un Estado federal y es que, espérate, si es que faltan muchísimos elementos para que España sea un Estado federal. Eso para empezar a creérselo. Claro, lo primero es la cultura federal, porque no hay Estado federal sin cultura federal, eso está clarísimo. Pero luego faltan mecanismos de cooperación, de cogobierno, faltan mecanismos de participación de las comunidades autónomas, lo que hablábamos en la elección de muchísimas instituciones del Estado, faltan muchas cosas. Y lo que hay es un Estado unitario descentralizado que, bueno, que al final las lógicas, yo creo que el Estado de las autonomías acaba generando lógicas de dependencia periferia-centro en este caso, y de que cada comunidad vaya a intentar sacar de Madrid lo máximo que pueda, cuando en un Estado federal pues las cosas no funcionan de esa forma, ¿no? Y creo que para mí en España en un futuro debería evolucionar hacia un Estado federal, pero claro, yo no lo veo muy fácil ahora, y menos ahora con cómo está el debate político y el peso que tienen en él las derechas españolas, porque la cuestión de Vox y el PP, cómo están polarizando el debate y cómo están llevando cuestiones que parecían superadas hacia atrás, eso creo que nos va a frenar en los planes que teníamos. Por ahora no creo que haya elecciones en el año 22. No va a haber elecciones municipales y autonómicas en junio del 23. En noviembre del 23 probablemente haya generales. Hasta entonces habrá tensionamiento, peleas, dialécticas, pero las elecciones en principio posiblemente sean las dos en el 23, así que estamos... ¿Las vascas cuándo son? ¿Cuándo tocan las siguientes? En julio del 24. Claro, o sea, que serían después del ciclo claro. Sí, tuvimos elecciones en julio del 20. El año pasado, ¿verdad? Sí. No, pues sí, seguramente que ese ciclo de elecciones autonómicas y municipales y generales ahí... no sé cómo llegaremos, todavía queda mucho y queda mucho por cómo acabará el tema de la pandemia. Ahora parece que la derecha está en alza, pero bueno, quizás después... Quizás haya una recuperación económica tras estos 2 años y... Sí, no es por ser malo, pero en las encuestas en los últimos 5 años ha habido momentos en los que Podemos fue primera fuerza, Ciudadanos fue primera fuerza, y luego electoralmente eso no acabó el electorado llegando a tal circunstancia. A finales de 2014 hubo más de una encuesta, yo creo que 2 o 3 en las que Podemos llegó a ser primera fuerza, sí. Me acuerdo perfectamente. Y luego acabó siendo tercera. Sí, con lo cual ahora las encuestas que haya, pues también hay que desdramatizarlas un poco, sobre todo cuando no hay elecciones a la vista. Las encuestas que se hacen, digamos, se pueden sacar muchas, sobre todo del CIS,
no tanto ya luego cómo dan los datos, porque bueno, para mí lo que está haciendo Tezanos últimamente pues tiene mucho... Está poniendo en entredicho para mí bastantes cuestiones del trabajo sociológico y tal, pero bueno, siempre tienen trabajo de campo y preguntas que son muy interesantes, pero lo que es el reflejo de los resultados electorales que den ahora sin que haya perspectiva en el horizonte de elecciones, para mí tienen poca validez, o sea, no... Es que la gente ahora mismo ni siquiera está pensando en que ir a votar, no tiene sentido. O sea, y más después de tantas elecciones que ha habido en los últimos 6 años, que ha sido un carrusel de locura. Sí, así es. Con lo cual el futuro es complicado, complejo, un tanto ignoto, pero habrá que pelear por él porque, como decía Machado, si no hacéis política, otros la harán por vosotros. Sí, sí, te dan por ti. Sí, 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 tal cual. Pues ha sido muy agradable conversar y bueno, ya iremos viendo cómo ese futuro se va desenvolviendo. Así que si quieres añadir algo más, como cierre. Nada, que igualmente, que gracias por invitarme a participar. Que un abrazo y saludos para la gente que nos esté viendo. Y bueno, que un abrazo a todo Euskadi, que al final es la que Cantabria y Asturias tienen. Además, yo soy medio asturiano por parte de mi familia materna, pero Cantabria y Euskadi tienen también tienen unos lazos históricos que bueno, están ahí y somos comunidades vecinas y creo que tenemos que profundizar más en las relaciones entre nosotros, entre nuestros dos pueblos. Y nada, pues os lo he dicho, que un placer y que encantado y que te iré viendo los vídeos que subas por el canal y demás. Bien, así pues, a todo el mundo, es que ricasco, agur bat, beti jepian.